¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Tenía rato que no estábamos aquí en el estudio, pero miren, estamos otra vez de vuelta. En este video, mi gente, vamos a mostrar, bueno, les voy a enseñar lo que viene siendo mi nuevo casco de la marca LS2, es el modelo Storm. Vamos a hacer este video muy fluido porque quiero mostrarle lo que muchos de ustedes quieren saber, las características de este casco, cómo está compuesto, ¿sí? Cómo está construido. Y también me gustaría salir a dar una vuelta y mostrarles cómo se ve el casco pues puesto, ¿no? Porque a muchos les gusta ver a detalle el casco ya puesto, o sea, cómo se ve uno puesto con el casco y cómo se ve uno ya arriba pues de la moto. Entonces, mi gente, sin más que decir, vámonos rápido a hacer el unboxing y les muestro a detalle este bonito casco de la marca LS2. Bien, amigos, pues comenzamos mostrando la caja del casco de LS2. Son cajas muy llamativas, muy distintivas de LS2, donde te marcan pues todo lo que viene del casco, ¿no? De hecho, ustedes, como ya saben, yo ya tengo un casco de la marca LS2. Ya tengo casi 5 años con este casco, es el Subverter, y también la caja, como lo vieron al principio del video, es muy distintiva. Vamos a abrirla, la giramos y vemos todo a detalle. Trae códigos QR donde puedes bajar el manual, porque no trae manual como un libro, ¿sí? De papel. Entonces, en la parte de adentro tenemos nuestro casco que viene cubierto con una funda igual muy distintiva que todos los cascos de LS2 la traen. ¿Qué más encontramos? Encontramos un pin lock. Esta es una lámina para que no se te empañe tu mica. Vamos a ponerla también más adelante. Vamos a hacer un pequeño video también sobre esto. Bueno, vamos a hacer a un lado nuestra caja. Y pues vamos a abrir. Vamos a revelar por primera vez el casco, porque les digo, no lo he abierto. No lo he abierto este casco. No lo he revisado. Sé qué color es, pero no lo he visto. Ahora sí que a detalle. Es la primera impresión. Es la primera impresión de este casquito. Bien, ahora sí. Tambores. ¡Tatán! Miren qué bonito casco, mi gente. ¿Sí? Se aprecia también este color oscuro, ¿sí? Este color gris. Obviamente cuando le dé, pues, la claridad tomará otro color también. Ahorita le están pegando varios colores, obviamente. Azules, verdes, todo eso le pega de aquí del estudio. Pero lo vamos a ver a detalle también afuera. Y bien, amigos, pues déjenme hablarles acerca de este bonito casco de LS2. Bien, este casco es el modelo Storm FF800, es el modelo Jeans Titanium. Eso quiere decir que, bueno, hace referencia al color gris del titanio, ¿no? No es completamente gris, sino que podemos apreciar algunas rayas, ¿sí? Como que estuviera raspado o rayado el metal. Tiene también piezas pintadas en negro, como en las entradas de aire frontal, este pequeño alerón trasero que está aquí, que es un extractor de aire, también acá en la parte de acá, y las letras de LS2 en color negro, ¿sí? En la parte frontal igual, color negro, como podemos apreciar. Bien, LS2 dice que este casco es Road Touring, ¿sí? Algunos también lo catalogan como Sport Touring. Esto quiere decir que es un casco diseñado para un turismo en carretera, o sea, está bien, para lo que yo lo quiero, ¿sí? Para andar en la calle, para hacer algunos paseos. Acerca de la fabricación, o sea, de qué está hecho este casco, LS2 fabricó este casco con un material patentado por ellos ya hace muchos años, y es el KPA, que es policarbonato cinética. Este material es muy resistente, ¿sí? Es un material, les digo, patentado por LS2. También fabrican cascos con fibra de carbono o con fibra de vidrio, pero en este caso es este material. El casco pues cuenta con una certificación europea SE 2205. Aquí la pueden apreciar en la parte de atrás. Ahí está, es la certificación, ¿sí? Entonces, seguimos con este casquito viendo las observaciones, ¿sí? Cuando uno pues lo ve, empieza a observar ya a detalle las cosas, ¿sí? Tenemos un seguro en la mica, ¿sí? Este seguro que está aquí, ahí, porque el casco llega a topar a este punto
y luego tiene como un pedazo de plástico, ahí se alcanza a ver ese puntito, esto de aquí es un seguro y atora en la parte de aquí abajo y hace un clic ahí. Eso ayuda mucho cuando vamos a altas velocidades, porque bueno, la mica no se puede levantar con tanta facilidad, ¿no? Se puede decir. Es un plus, es un extra que le pone LS2 a esta mica. Tenemos también unos sujetadores o broches para el pin lock, que son estos que están aquí, a los laterales. ¿Sí? Si se pregunta qué son estos, pues por la parte de adentro se mete lo que viene siendo la pantalla o la mica, como le quieren llamar, el pin lock. ¿Sí? Esa lámina se mete y va a hacer que pues, no se empañe nuestra mica. También tenemos gafas plegables, ya las vimos aquí adentro. Estas gafas que están aquí adentro, miren, ¿sí? De un fácil accionar. ¿Sí? Se accionan de este lado, pero muy fácil, gente, miren. O sea, con un dedo. Hay unas que están demasiado duras. Esto es muy rápido. Eso rojo que está aquí se le puede quitar, ¿eh? No crean que viene aquí allá con el lente. Se le puede remover y queda totalmente negro. De eso, hecho, acá dice remover. Vamos a quitar todo de una vez. Vamos a quitar todo porque, pues, para que se aprecie, gente. Para que se aprecie bien el casco a detalle. Vamos a quitar esto. Y así se ve, miren. Así se ve esto, así. Y si quieren quitar este también. A mí no me gusta cómo se ve esto. Hay gente que se lo deja. Pero yo no. Ahí está. Hacemos a un lado. Miren, así se aprecia ya mejor el casquito, ¿no? ¿Sí? Ya todo limpio. Sin nada. Ahí está. Bien, seguimos, mi gente. Este casco también cuenta con la opción de poder llevar tus gafas, o sea, tus lentes, ya sea si tú usas lentes, pues, de aumento, ¿sí? Lentes de aumento, los puedes ingresar por un lateral y así no vas a estar batallando, ¿no? Hay casos que no se le puede meter los lentes, en este caso, si tenemos esa opción de poder meter nuestras gafas por un lateral sin que nos vayan a estar estorbando o doliendo al momento de ir manejando. Nuestra mica es mica antirrayaduras y mica antirrayos UV, así que bueno, si tú quieres mayor protección, pues esta mica te la está ofreciendo. También tenemos micas en otros colores, como me ha comentado el vendedor. Tenemos micas doradas, oscuras, tornasol y todo eso, ¿no? En el interior tenemos unas almohadillas muy buenas, ¿sí? Almohadillas. Les comento yo, el anterior casco, este de aquí atrás, lo he usado y las almohadillas aún siguen estando bien. O sea, no se han deteriorado como otros cascos, ¿no? Estas almohadillas pueden ser desmontadas para limpiar con mayor facilidad. Cuando quieran desmontar todo esto es muy fácil, ¿sí? Todo esto de aquí abajo. Es muy, pero muy fácil. En la barbilla tenemos un protector, este que está aquí, que muchos cascos no lo tienen. Aquí esto te va a impedir que te entre polvo o animales cuando vas conduciendo. Es muy bueno esto. Esto me agradó demasiado. Este cubre barbilla de aquí también. También tenemos algunos reflejantes para la noche, ¿sí? Porque obviamente el casco cuando vamos manejando, a veces la luz, miren, ahí se alcanza a extinguir un poco, rebota la luz y te va pues a hacer notar a los vehículos que vienen atrás de ti. En la parte de enfrente también, esto también me gusta mucho, es que cuando tú vas manejando y el sol te va pegando de lleno de frente, a veces uno llega quemado de la cara, pero aquí te cubre por completo. Este cubre nariz y cuando tú bajas los lentes, olvídate, miren, se cubre completamente todo, ¿sí? Si es que vas a un viaje muy largo, esto ayuda demasiado. Aparte, obviamente, del protector de la mica con los rayos UV. Esto es muy bueno en este casco. Me agradó demasiado que muchos tampoco no lo portan. Por la parte de abajo, amigos, miren, el broche. Eso también me gustó demasiado. Este brochecito, a diferencia de otros cascos como este de acá, aquí tienes que quitar todo esto, pasarlo por en medio de esto y luego abrocharlo con esta cosa de aquí. Y es muy, pero muy molesto, ¿sí? Es muy molesto a estar haciéndolo cada vez que te estás parando. En este caso no, en este caso simplemente levantas, ¿sí? Y sale. Y para cerrar, listo. Fácil y rápido este broche, muy bueno por parte también de LS2. En lo que viene siendo la ventilación, tenemos en la parte de la barbilla una entrada, igual,
Aquí podemos abrir y cerrar. Y en la parte superior también, mi gente, hacemos hacia atrás o hacia adelante para activar nuestra ventilación. Y en la parte de atrás, los extractores de calor, tenemos en la parte de aquí arriba, en la parte superior trasera, y a los laterales, ¿sí? En esta parte de aquí y en esta parte de acá. No son muchos, pero bueno, creo que cumplirán su función de sacar el mayor calor posible de nuestra cabeza. Este casco, el S2, pesa 1530 kilogramos, este modelo. Y en talla L, obviamente, porque dice ahí la caja más menos. Eso quiere decir que si tu casco es de una talla más chica o más grande, pues el peso puede bajar o puede subir. Entonces, mi gente, este es un talla L y pesa 1530 kilogramos. Los colores se los voy a poner aquí en este video. Aquí les voy a dejar la mayoría de los colores que están disponibles. De hecho, por ahí se alcanzan a apreciar algunos colores nuevos en este modelo Storm FF800. Bien, amigos, el precio de este casco. Yo sé que a muchos también les interesa saber cuánto cuesta un casco como este. Este casco tiene un precio de 3,856 pesos. Bueno, eso fue lo que a mí me salió. Puede ser que lo encuentren un poquito más barato, puede ser que lo encuentren en 3,500 o un poquito más caro, tal vez 4,000 pesos. Pero ese fue el precio en lo que yo lo he adquirido. 3,856 pesos este LS2 Storm FF800. Y bien, ahora, amigos, vamos a ir a dar la vuelta con este casco en la moto. Y pues bueno, vamos a hacer unas buenas tomas y a ver qué les parece este casquito ya puesto. Bien, amigos, pues vamos a probar el casco en la calle y pues les enseño cómo se ve ya puesto el casco, porque les digo, a muchos les interesa saber cómo se ve ya puesto el casco pues en alguien, ¿no? Yo seré su modelo. Bien, pues así se ve ya el casco puesto. La verdad es muy cómodo el casco. Pues es un casco nuevo, obviamente, pero no se siente que te moleste en nada. En nada siente que se moleste. Pues ahí están los lentes oscuros, ¿sí? Los visores, y por la parte de atrás y todo el show, ¿sí? Bueno, vamos a dar la vuelta en el Raptor por la calle y pues ahí les enseño con la GoPro y la Insta360 pues estos videos.
Y bien, gente, pues yo me despido. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta el casco, ya saben, recomendado 100%. Nos estamos viendo. Pásenla chido. Nos vemos hasta la próxima. Chao.